Entonces, en 3, 2, 1. Buenas noches, amigos. Estamos en una edición más de Conversando con Mariela Bianchi a través de la plataforma de la Coordinadora Republicana. También es un programa que será retransmitido a través del portal La Abeja, VHTV, Cable Más y 49 repetidoras a nivel nacional. En esta oportunidad conversaremos con Gregory Gallegos. Él es activista y patriota antiterrorista que nos va a hacer una grave denuncia respecto a la presencia de miembros del Sendero Luminoso en Huaycán, cómo se están reorganizando, pero además también cómo ha sido también víctima de ciertos actos de hostilidad justamente por denunciar la presencia de estas personas que están reorganizándose políticamente a puertas justamente de un año electoral como es el 2026. Este año es un año preelectoral y justamente estamos viendo estas movidas de gente de izquierda, pero además de gente de izquierda, gente antiterrorista totalmente que puede vulnerar la integridad, la transparencia de las elecciones para el 2026. Entonces le damos el pase. Gregory, bienvenido a este espacio. Es un gusto tenerte en la plataforma de la Coordinadora Republicana. Muchas gracias, Mariela, por la invitación. Un saludo para todos los televidentes y gracias por darme este espacio, esta oportunidad. Hace Cuéntanos un poco, poco. Sí, te doy, continúa. sí, hace poco fue el aniversario de Pascuala Rosado, el cual asistí, como muchas otras personas. Pascuala Rosado es muy importante recordarla, no solamente porque fue una dirigente, heroína y mártir, pero muchas personas piensan que se capturó a Abimael en la cúpula en el 92 y ahí acabó Sendero, y eso es falso, porque a Pascuala la dinamitan 4 años más tarde. Entonces, el terrorismo seguía a flor de piel. ¿En qué año fue Asisto, que muere Pascuala Rosado? Pascual es asesinada en marzo de 1996. Ah, ok. Entonces, Ujú. Radio Emanuel me hace una entrevista en esos momentos, luego también otra entrevista en sus instalaciones, que fue un par de días después. ¿En Ahí qué se habló fecha? sobre el tema. ¿En qué fecha más o menos? Radio, a ver, 7 de marzo fue el aniversario de Pascuala, ahí una entrevista en el monolito Radio Emanuel, y 2 días más tarde, si es que no me equivoco, fue en las mismas instalaciones de Radio Emanuel, en donde Ok. hablamos sobre el tema de terrorismo, sobre vulnerabilidades, inclusive sobre cómo Marisol Pérez Tello fue para Huaycán y que la gente tenía que recordar que la señora Pérez Tello agilizó indemnizar a 200 terroristas, porque de eso también hablamos, para que Ok. Huaycán sepa la gestión de la señora Pérez Tello en calidad de ministro de Justicia. Entonces, Ahí quiero detenerme, Gregory, un poquito sobre el tema de Marisol Pestello. Para quienes no conocen de este tema, ¿qué es lo que exactamente hizo ella cuando fue ministra de Justicia, además de blindar a Odebrecht y permitir que ellos pudieran sacar sus recursos fuera del país y garantizando casi la impunidad de esta gente? Cuéntanos específicamente qué hizo para agilizar o viabilizar esta, me parece, la autorización en terreno, si más no me equivoco, de gente que había tenido un pasado terrorista. Cuéntanos un poco tus alcances y tus investigaciones. la señora Pérez Tello firma el decreto supremo 017-2017 del Ministerio de Justicia. Lo firma ella con PPK. En ese decreto agiliza la indemnización para los beneficiarios del decreto 014-2004-PUS. El decreto, o sea, no menciona la palabra terroristas, el decreto de Marisol, pero menciona el decreto con la lista de 164 terroristas indultados, y en el decreto de Marisol agregan una lista de 36 beneficiarios, es decir, terroristas indultados, pero no revelan esos nombres. Cuando nosotros leemos el decreto del 2004, hablan sobre beneficiarios de gente indultada, basado en un decreto del 2002. Mira cómo van maquillando, ¿no?
Y cuando Ujú. vamos al decreto del 2002, ahí hablan terroristas indultados. Indultados O por el sea que delito los de terrorismo. terroristas indultados recibieron como premio estos terrenos para ser beneficiados indebidamente. Claro, y no solamente eso, ¿ah? Esos terroristas pedían también reparaciones de educación, bonos de construcción. Villarán les llegó guaguaguá sí, sí. Los padrinos de esa operación, de esa vía del terror, fue el padre Arana con Susana Villarán, precisamente. Pero bueno, entonces, Increíble. Pérez Tello firma ese decreto en su debido momento, pues la prensa salió porque una de las beneficiarias fue o es, porque no le han quitado el terreno, Jenny Romero Coro, alias Camarada Lucero, sindicada asesina de Marilena Moyano. Entonces, obviamente Marta Moyano salió en la palestra, se lo denunciaron, se lo habían matado a su hermana y la señora esta estaba recibiendo un terreno, y Marisol Pérez Tello nunca dio la cara. Nunca dio la cara. Y en Huaycán hubo gente que empezó a decir que lo que yo dije era falso. O sea, Entonces, cuando tú vas a la entrevista y comienzas a relatar estos hechos sobre la participación de Marisol Pérez Tello, y obviamente esta radio que tiene alcance en la zona de Huaycán, en esa zona de Lima, obviamente fue ilustrada. ¿Qué es lo que pasó posteriormente? posteriormente me preguntan sobre las vulnerabilidades en Huaycán, y vulnerabilidades sobre el terrorismo hay en todo el Perú y en toda la región, no solamente Huaycán. Entonces, con el señor que me entrevista, yo le digo, escucho mucho el nombre de un tal Jaime Lastra, que yo no lo he Jaime Lastra. Jaime Lastra, que Ok. yo no lo he investigado, pero escucho mucho, habría que investigar, eso es lo que yo digo, escucho mucho que habría sido terrorista, que fue indultado, que cumplió una condena por terrorismo, que es comunista. Entonces, son tantas diversas fuentes que también pueden ser falsas, no lo sabemos. Eso es lo que escucho que hay que investigar, porque hay muchos terroristas que gracias a Toledo, en vez de cadenas perpetuas, se rebajaron a 25 años y están libres, otros fueron indultados, como la Cámara de Museo. Entonces yo Ujú. nunca afirmé que ese tal Jaime Lastra sea terrorista. Y luego yo recibo una carta notarial de 3 dirigentes o ex dirigentes de Huaycán, donde estas señoras se sienten aludidas, porque ellas afirmaron de que yo había dicho que Jaime Lastra y todo su entorno eran terroristas. Entonces, a mérito de esa carta notarial, hago una investigación. Y lo que yo nunca dije, resulta ser que sí es verdad por lo que dicen las señoras esas. Porque Panamericana Televisión, en el año 2004, hacen una investigación sobre uno de los terroristas ultimados en Quirón Guanta, en Barrios Altos, sobre el terrorista Luis Antonio León Borja, alias Camarada Pablo, donde claramente nos indican que pertenecía a un grupo de aniquilamiento selectivo de Sendero Luminoso, conformado por 16 terroristas, los cuales habrían ejecutado a 7 por lo menos, a 7 policías y herido gravemente a 2 más. En la lista de los 16 terroristas, porque los mencionan con nombres y alias, mencionan a Charles Jaime Lastra Domínguez, que en aquel entonces tuvo 27 años, alias Camarada Tulín o Camarada Néstor, porque le ponen los 2 años. Entonces, a mérito de esa carta notarial que empecé a investigar, ahora yo sí puedo decir que basado en Panamericana Televisión y que ellos se basan en el atestado número 29 de la DIPOTE de abril del 86, Charles Jaime Lastra Domínguez, que es un actual dirigente o sería dirigente de Huaycán, es alias Camarada Tulín, es alias Camarada Néstor, y según la Comisión de la Verdad, Camarada Arturo. Entonces, tenemos a un dirigente sindicado por la DIPOTE, por Panamericana Televisión y por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que el señor es miembro de Sendero Luminoso, o sería, y según Panamericana Televisión, de un grupo de aniquilamiento selectivo, que es aún peor. Y ese señor Y está este de señor dirigente es el que está operando ahorita y siendo dirigente visible en Huaycán. Así es.
Lo que pasa es que en Huaycán hay elecciones universales para elegir a tus delegados y luego elecciones de colegiatura o de los delegados, o sea que ellos votan quiénes van a ser los dirigentes. Entonces, convocaron unas elecciones de voto universal para los dirigentes, cuando solo votaban los delegados. Y a pesar de ello, que dicen, porque se está investigando, de que votó gente foránea, y a pesar de ello les anularon como 600 votos, y así habría ganado Charles Jaime Lastra Domínguez, alias Camarada Tuní, como dirigente de Huaycán. Entonces, Tú para terminar, como analista, ¿cuáles serían las implicancias de esta organización, teniendo en cuenta que, bueno, se han reciclado de alguna manera y pretenden, pues, venderse como líderes políticos en este contexto actual? Porque algunos pueden señalar que, bueno, habiendo purgado su pena, se han resocializado. Sin embargo, muchos también pensamos que no existe terroristas arrepentidos en realidad, sino aquellos que ya están muertos. Entonces, hay una evidente transgresión en cuanto a la resocialización en sí, porque vemos pues que efectivamente estos señores están incidiendo otra vez en actividades políticas acordes con su pensamiento, el pensamiento Gonzalo, ¿no? Marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo. Entonces, ahora, ya no hablemos de los 80, 90, sino cuáles son las implicancias de ese pensamiento a la fecha de hoy, sobre todo teniendo en cuenta que muchos jóvenes no fueron ilustrados debidamente con los peligros que se dieron, con los efectos del terrorismo en sí y todo lo que hemos vivido respecto a sus actos genocidas. ¿Cuál sería el peligro de esta reorganización en sitios tan emblemáticos como Huaycán? bueno, coincido plenamente contigo y también todos los televidentes que no existe, y la historia lo dice, no existe un solo terrorista que verdaderamente se haya arrepentido. El único que cree esa teoría, y me remito a los hechos de las noticias, es el señor Hernando de Soto. Pero luego no hay terrorista alguno que se ha arrepentido. Y todos dicen que son inocentes. La vulnerabilidad, como analista, puedo decir que existe una hipótesis en donde, teniendo en consideración que los comunistas son los reyes del fraude y que el mismo Stalin dijo que las elecciones las gana quien cuenta los votos, no quien vota, y que Sendero Luminoso es maoísta, leninista, pensamiento Gonzalo, marxista, y el peor aún, que Pedro Castillo Terreros, junto con Dina Boluarte, ganaron unas elecciones que sí fueron fraudulentas, porque el peruano, según la Constitución, tiene el derecho a elegir y ser elegido. Y elegir a un presidente con 2 vicepresidentes, no con una. Entonces, esos señores jamás debieron estar en la balota de votación. Tomando en consideración esto, y encima aún que la camarada Cusi, una ex terrorista, excarcelada, empezó a reventar todo Ayacucho, cuando el proterrorista Pedro Castillo dio el golpe de Estado, esta gente se está preparando para un nuevo posible intento de fraude electoral comunista en el 2026. Y es más, en Huaycán hay gente que está, creo que presentando acciones de amparo o medidas legales, porque esas elecciones en donde el camarada Turín habría sido electo dirigente u otras personas, habría sido esas elecciones fraudulentas. Y hay una controversia. Entonces, Y fueron o no, ya ante se creó ese, ante ese peligro, ante esa situación, ¿qué propondrías o qué le pedirías al ministro del Interior, al ministro de Defensa, al jefe de la DIRCOTE, al procurador antiterrorista, al presidente de la Comisión de Defensa o de Inteligencia del Congreso? ¿Qué les pedirías? ¿Qué acciones
concretas podríamos pedir por parte del Estado para minimizar los efectos de un posible peligro que atente contra nuestro orden interno y que esta gente se reagrupe, se reorganice y que efectivamente atente contra nuestra democracia? Bueno, lo que debería pasar, por ejemplo, en el caso del camarada Arturo, el señor Jaime Lastra, que los indican como miembro de una célula de aniquilamiento selectivo terrorista, todo su entorno y las señoras que han salido a defenderlo y a dar la cara a decir que ellas son el entorno de él, que la DIRCOTE la cite, les muestre todas las pruebas y las señoras decidan si son parte de la DIRCOTE que lucha y luchó por la paz y progreso y desarrollo del Perú junto con dirigentes de Huaycán como Pascuala Rosado, o están del lado de Sendero Luminoso. Esa es decisión de las personas que siguen al señor Jaime Lastra. Y si hay gente que, a pesar de ver las pruebas y ver todos los indicios por reportajes periodísticos basados en los estados de la DIRCOTE, siguen el pensamiento y la línea ideológica del señor Jaime Lastra, entonces la DIRCOTE, supongo yo, que hará sus trabajos de inteligencia investigando una posible célula terrorista nueva o reactivada de antaño. Eso es lo que Y debe eso, hacer la ese es DIRCOTE. un tema muy importante porque se abre la luz también para que analicemos en este escenario de coyuntura política y donde diversas organizaciones sociales, políticas se están organizando de cara a las elecciones del 2026, que se blinden tras una fachada de organizaciones políticas para infiltrarse y justamente acceder a cupos de poder que puedan tener acceso al Congreso o inclusive a la presidencia. Entonces, se está como que cocinando, ¿no? Una especie de cuna para poder, pues, alumbrar a un nuevo hijo de Castillo o derivados. Eso es lo que podríamos advertir. Entonces, ¿qué piensas de las acciones concretas que como Estado se deberían de tomar para poder frenar este avance, esta reorganización que yo creo que no solo se está dando en Huaycán, sino a nivel nacional, ¿no? Recordemos la alianza antigua que había del narcotráfico con el terrorismo. Ahora también puede ser que este terrorismo se alíe con además del narcotráfico, con la minería ilegal, la trata de personas y otras organizaciones criminales, sin contar con el Tren de Aragua y otras organizaciones que han venido de afuera para quebrantar el orden interno y la seguridad y defensa nacional. ¿Qué opinión te merece esto? Qué bueno que tocas el tema del Tren de Aragua. Mi Mm. experiencia como ciudadano, como patriota, activista antiterrorista, como persona que hace investigaciones, he tenido la buena fortuna de toparme con personal extraordinario en la DIRCOTE, en policía, gente extraordinaria, comandos Charinewam, gente extraordinaria. El problema es que no hay una decisión política. El timón lo manejan mal o lo tumban para la izquierda. Ese es el gran problema. Pero sobre el Tren de Aragua, hace poco el Perú, gracias a Dios, y después de que el señor Trump tuvo los pantalones de hacer lo que Latinoamérica lo ha hecho, de nombrar terroristas al Tren de Aragua, ya el Perú, el Congreso, nombraron al Tren de Aragua terroristas. Se olvidaron de nombrar a todas las bandas que tienen accionares y procedimientos terroristas que han tenido pacto con el Tren de Aragua y que cometen golpes terroristas en el Perú. Ahí falló el Congreso. Sin embargo, la señora Susel Paredes dijo que no, que el Tren de Aragua no tiene ninguna ideología. Señora, o usted es ignorante o es mentirosa. Es una de dos, porque sabía o no. El Tren de Aragua se crea en Aragua. Bajo el mando estaba como gobernador Tarek El Aissami, quien su padre sería un cabecilla terrorista en el Oriente Medio. Tarek El Aissami construyó un aeropuerto internacional en Aragua. De ese aeropuerto solamente salen vuelos de Aragua a Teherán, Irán, y hacen también escala en otra parte. No hay más. No hay un solo vuelo comercial que aterrice ahí. Y se sabe que Irán exporta terroristas. Eso se sabe. Muy bien.
El Tren de Aragua se hizo desde la época de Hugo Chávez como chaleco para la dictadura. Entonces, si hay una ideología de por medio, por supuesto que la hay, porque el Tren de Aragua blinda a Nicolás Maduro. Y el Tren de Aragua, como el chavismo en sí, nace del comunismo de Fidel Castro para tomar todo Hispanoamérica, porque eso es lo que apuntaba. Es más, es conocido que Cuba ha entrenado, se dice que entrenó en su debido momento, a gente de Sendero Luminoso, y que Cuba inclusive sería precursor del terrorismo biológico. Entonces, cuando la señora José O sea Paredes... que, Gregory, ¿cabe la posibilidad que haya una alianza estratégica entre el Tren de Aragua y Sendero Luminoso? Pero por supuesto que sí. Recordemos cuando la camarada Miriam, no recuerdo el nombre, del Brian, Vilma, cuando la camarada Vilma sale a decir tomemos aeropuertos, volvemos en... ¿Qué pasó en Patás? Volaron torres de alta tensión. ¿Por qué? Si la camarada Vilma en el Brian hace un llamado a volarse el Perú, ¿por qué en Patás hay un ataque? ¿Por qué? Porque existe una alianza entre el terrorismo del Sendero Luminoso y organismos terroristas internacionales que operan dentro del Perú. Ojo, el Tren de Aragua maneja mucho tráfico de oro, mucho, no solamente en Venezuela, sino en toda la región. Tráfico humano, tráfico de drogas, tráfico de tierras raras y tráfico de uranio. El INSE, hace unos meses, un par de años, se encontró un camión con uranio y nunca se supo qué pasó. Ese uranio solo lo puede comprar Kim Jong-un, algún dictador extremista, porque un país demócrata va y lo compra en un depósito de uranio, donde un broker de uranio. Entonces sí hay una gran vulnerabilidad con el Tren de Aragua, que es un grupo terrorista internacional que ha hecho alianza con, a mi personal, por lo que yo veo, alianza, o por lo menos se saluda con Sendero Luminoso. Y Sendero Luminoso tiene un pacto con el MRTA. Eso lo dijo Vladimiro Montesinos Torres hace una década, y prueba de ello en el gabinete de Pedro Castillo vimos a Iber Maraví sentado como ministro, vinculado a Sendero Luminoso, y a Anaí Durán. Claramente ella ha firmado cartas a favor de Víctor Polay Campos, cabecilla terrorista del MRTA. El que no quiera ver, que no vea. Claro, Está es todo importante tener una lectura de los hechos que se han dado en política y como dicen, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Gregory, ¿cuál sería, a tu lectura, el peligro ya inminente frente a este escenario y qué podemos hacer como sociedad para poder frenar este avance justamente de las organizaciones terroristas que lo que pretenden es destruir nuestro orden interno y sobre todo afectar nuestra seguridad y defensa nacional? Pero yo no quiero ser alarmista, pero a veces hay que estar preparados para lo peor y esperar lo mejor. Recordemos que cuando el MRTA toma por asalto la residencia del embajador de Japón, esa célula terrorista va a Bolivia y secuestra a un empresario y político para hacer caja para sus operaciones terroristas en Perú. Nicolás Maduro va a salir del poder. Por las buenas, no lo creo. De repente, ojalá Dios quiera. Pero ya hace poco Nicolás Maduro, cuando Donald Trump le bajó un poco el dedo, mandó un buque de guerra al Esequibo, que Hugo Chávez puso una estrellita más en su bandera diciendo que el Esequibo es de Venezuela. Pero ¿qué pasaría? La Guyana, ¿no? Para La quienes Guyana, no... para los que no sean la Guyana. Pero ¿qué pasaría si se entra en un escenario bélico de Nicolás Maduro, no con el Perú, sino con Estados Unidos u otra potencia? Él va a activar a todos sus chalecos porque va a necesitar dinero. ¿Y de dónde va a sacar el dinero? Al mismo estilo de Odebrecht, pero no construyendo, sino matando. Odebrecht construía y robaba para mantener el comunismo. La verdad, al final mantenían comunistas en la región. Pero esta vez lo que puede intensificar eso son asaltos, secuestros, ataques terroristas, no de minería ilegal, son ataques terroristas
en las auríferas, como por ejemplo en Patás. Podría identificarse también el tráfico de personas, bueno, el tráfico de drogas también. Pero el tráfico de drogas lo tiene que hacer por los Quilpue Palomino. Por los Quilpue Palomino son una de las bandas de narcotraficantes, carteles más grandes del mundo. Mucho se habla de México, pero México no cultiva, cosecha y macera coca, lo compran de Sudamérica. Ojo, ojo. Entonces hay que estar preparados para un escenario de guerra, cómo podríamos afrontar la situación en caso Nicolás Maduro se ponga un poco más loco, active a todos sus terroristas, y lo que vemos ahorita es un Chancay 20 comparado a lo que puede pasar. Ya hay auríferas en Patás, ejemplo, Minera Poderosa, en donde han secuestrado a todos los personales por 24 horas. Tomaron los socavones por un día entero y sacaron todo el oro que les dio la gana. Entonces, ¿qué? Ojo, Greco está en Patás. El Grupo Especial del Comando Conjunto está en Patás. Igual se vuelve a prestar atención, dinamitan gente, en un día dinamitaron a 9 y se roban el oro que les ha dado. ¿Eso tiene solución? Claro que sí. Si la señora Dina Boluarte cree que no se puede hacer, debería dar un paso al costado, salvo que sea parte del problema. Claro, ahorita justamente ya estamos en un año preelectoral y la idea es justamente poder ir afianzando los caminos y las columnas democráticas para que haya un proceso de transición hacia la nueva etapa electoral de la manera más transparente posible. Así que es un compromiso patriota que todos debemos asumir y estar atentos y alerta justamente contra los peligros que puedan atentar contra este proceso electoral que aspiramos a que sea lo más transparente posible. Gregory, tus palabras finales para quienes nos están escuchando. Mis palabras finales, ya estamos en pre-campaña. Por favor, estudien bien, investiguen bien a los candidatos, aquellos politicastros que se casaron con Dina Boluarte, que se queden bien casados con ella, y como ciudadanos hay que divorciarnos de esas personas en las urnas. Así que, por favor, hay que elegir bien, porque Pedro Castillo no debió sacar ni 1%, ni su mamá debió votar. Así que bueno, terrorismo nunca más. Terrorismo nunca más. Muchas gracias, Gregory, por tu participación. Esperamos contar contigo en otra oportunidad. Y esto ha sido, amigos, una edición más de Conversando con Mariela Bianchi a través de la plataforma de la Coordinadora Republicana. Siempre atentos y siempre comprometidos con la defensa de nuestro orden interno, de nuestra seguridad y defensa nacional y de nuestra democracia. Muy buenas noches.